Le dijeron que tenía hasta el mediodía para irse de la casa donde había vivido 31 años, pero el papel que la echaba también escondía un error que nadie había previsto. Mercedes se quedó sentada frente a la mesa del comedor, con las manos quietas sobre el mantel ya gastado, mirando sin mirar los papeles que habían puesto delante de ella. Tenía 57 años, el pelo recogido como siempre, una bolsa de mandado colgada del respaldo de la silla y la cara de una mujer que todavía no terminaba de entender cómo se puede perder una casa sin que nadie levante la voz. No hubo insultos, no hubo empujones, no hubo nada que pudiera contarse después como una pelea. Y sin embargo, aquello dolía más. La cuñada hablaba con un tono parejo, seco, como quien lee una lista de compras. Decía que era lo mejor, que así lo había decidido la familia, que el rancho ya no podía seguir en manos de alguien que no era de sangre. Lo decía sin verla del todo, fijando los ojos en los documentos, acomodando las hojas con una seguridad que daba rabia. A un lado, los dos cuñados permanecían callados. Uno miraba la mesa, el otro se rascaba la nuca como si le incomodara estar ahí, pero no lo suficiente como para detener nada. Mercedes seguía inmóvil en el comedor, olía a café recalentado y a tortilla del desayuno. Sobre la pared seguían colgadas las mismas fotos de siempre, una de Ernesto con sombrero frente al corral, otra de los hijos cuando todavía eran niños y corrían descalzos por el patio. La vitrina de vidrio tenía una puerta chueca que ella nunca había podido arreglar del todo. En la esquina, junto a la ventana, estaba la maceta de albahaca que había sembrado hacía años y que sobrevivía porque Mercedes la regaba incluso en temporada de secas. Todo seguía ahí, como si la casa no tuviera idea de que estaban echándola. Y esa era la parte más cruel, porque no le estaban quitando solo un techo, le estaban arrancando la vida entera que había puesto ahí dentro. 31 años levantándose antes del sol, prendiendo el fogón, lavando platos, enterrando a 2 hijos que no alcanzaron a vivir, cuidando a otros 3 hasta verlos hacerse hombres. 31 años ordeñando, sembrando, barriendo polvo, curando heridas, haciendo de enfermera, de cocinera, de madre, de esposa y de sostén cuando Ernesto ya no podía con todo. 31 años en los que esa casa no se sostuvo sola, sino con sus manos, pero en la mesa, frente a ella, todo eso valía menos que una firma. El abogado que habían traído de Hermosillo abrió una carpeta color beige, pasó una página con la punta de los dedos y señaló un párrafo con un bolígrafo. Habló de propiedad, de derechos, de herencia, de registros. Palabras grandes, limpias, ajenas al polvo del rancho. Palabras que sonaban como si alguien hubiera barrido la tierra de la memoria y dejado solo lo que se puede meter en un expediente. Mercedes escuchaba, pero apenas si pestañeaba. La cuñada insistió en que debía sacar sus cosas antes del mediodía. No había opción. No era una conversación, era una instrucción, de esas que se dicen cuando ya se decidió todo por adelantado. Ni siquiera le ofrecieron buscarle un lugar, ni preguntaron si tenía a dónde ir. Para ellos eso ya no importaba. Mercedes sintió el golpe en silencio ahí en el pecho, donde se acomodan las humillaciones que no tienen nombre todavía. Pensó en Ernesto. Pensó en la última vez que él se sentó en esa misma silla, con el vaso de agua a medias y las manos manchadas de grasa porque había estado arreglando la bomba del pozo. Pensó en las veces que le había dicho que ese rancho era suyo, que mientras él viviera nadie iba a tocar lo que juntos habían levantado. Pensó también en la forma en que la familia siempre hablaba de la tierra, como si ella hubiera llegado ahí de visita y no como mujer de la casa. Nadie la miraba a los ojos, solo la cuñada. Por un segundo levantó la vista para ver si ya entendía. Mercedes entendía demasiado bien. Había vivido ahí desde los 26 años. Había entrado con una maleta pequeña, una trenza larga y las manos todavía sin la dureza de la tierra. Después vino todo lo demás, el polvo pegado a la piel, los amaneceres fríos, las lluvias que inundaban el patio, las temporadas de escasez, las gallinas que se morían, las cosechas que salían mal, las enfermedades, los velorios, las bodas, los nacimientos. La casa había envejecido con ella. Las paredes, las vigas, el piso barrido cada tarde, todo guardaba su trabajo como una costumbre silenciosa. Y aún así, la estaban poniendo en la calle como si no hubiera hecho nada. La cuñada empujó una última hoja hacia el centro de la mesa. Aquí está todo claro, dijo. Solo falta que firme que recibió aviso. Mercedes bajó la mirada. En el papel había nombres, fechas, sellos y un lenguaje tan frío que parecía escrito para borrar personas. Ella recorrió esas líneas despacio, sin apuro, porque algo en su cuerpo le decía que debía leer bien. No por terquedad, por instinto. Porque las mujeres que han vivido tanto tiempo cargando una casa aprenden a desconfiar de los detalles. Aprenden a notar cuando un plato cambia de lugar. Cuando una puerta no cierra igual. Cuando una palabra está de más. Y en medio de esas hojas,
Una cosa le llamó la atención. No dijo nada, no cambió la cara. Solo se quedó mirando una de las firmas como si el trazo hubiera dejado una sombra rara sobre el papel. No parecía importante, pero no encajaba del todo. En medio del camino, cuando ya no tenía casa y todavía no entendía qué le habían hecho, un perro apareció detrás de ella y no se separó más. Mercedes llevaba casi una hora caminando bajo el sol de Sonora cuando empezó a sentir que el aire le raspaba la garganta. El camino de tierra se extendía recto, sin sombra suficiente, con esa luz blanca que cae en agosto como si el cielo estuviera enojado. A cada paso levantaba un polvo fino que se le pegaba a los tobillos, al ruedo de la falda, a la bolsa de mandado que llevaba colgando de un brazo. La bolsa iba ligera, pero dentro de ella pesaba todo lo demás. No era solo la ropa, no eran solo las fotos o la virgen que había alcanzado a meter antes de salir. Era esa sensación amarga, difícil de nombrar, de haber dejado atrás una vida entera sin que le hubieran dado siquiera tiempo de acomodarla. Mercedes caminaba despacio, no porque no pudiera ir más rápido, sino porque el cuerpo a veces se niega a aceptar lo que la cabeza ya entendió. Había salido del rancho con la misma calma con la que una sale a la tienda, pero por dentro venía rota. No lloraba todavía. Primero venía esa especie de vacío seco, ese hueco que se forma cuando una persona escucha algo tan injusto que el dolor tarda unos minutos en encontrar dónde caer. A su alrededor, el paisaje seguía igual que siempre. Los mezquites bajos, la tierra abierta, alguna cerca torcida, un nopal solitario al borde del camino. Todo estaba en su lugar. Solo ella no. Pensó en las caras de los cuñados en el comedor. Pensó en la mesa donde había servido comida durante años, en los papeles extendidos como si fueran más importantes que la memoria de una mujer. Pensó en la forma en que le habían hablado, no con rabia, sino con esa frialdad que deja más marcas que un grito. Le dieron una orden y después esperaron que la obedeciera, como si 31 años de trabajo, de hijos, de duelos y de madrugadas no valieran nada frente a unas hojas con sellos. El sudor le corría por la nuca. Se detuvo un momento, se acomodó la bolsa y siguió. Entonces escuchó pasos detrás de ella. No eran pasos de persona. Eran más ligeros y regulares, con esa prudencia de quien no quiere asustar. Mercedes alcanzó a escuchar el crujido del polvo y se volvió despacio. Era un perro, no muy grande, de color tierra, con una mancha blanca en el pecho y las costillas marcadas bajo el pelo corto. Tenía las orejas caídas y una mirada alerta pero no agresiva. Se quedó quieto a unos metros, como si hubiera salido del monte solo para verla pasar. Mercedes lo observó un instante. No parecía de nadie, no traía collar, no mostraba la energía de un perro perdido con miedo. Más bien tenía esa paciencia rara de los animales que saben algo que los humanos todavía no. ¿Y tú de dónde saliste?, murmuró ella, casi sin voz. El perro no se movió. Mercedes retomó la marcha. El animal la siguió. Al principio mantuvo distancia, como respetando un límite invisible. Luego fue acercándose poco a poco, siempre a su ritmo, sin pedir nada. Mercedes no le habló de nuevo, pero por dentro le molestó menos de lo que esperaba. Tal vez porque era la primera compañía que tenía desde que había salido del rancho. Tal vez porque un perro no pregunta, no juzga, no le exige a una mujer que explique por qué le arrancaron la casa. Los 4 kilómetros se hicieron largos, más largos de lo que recordaba. En otros tiempos los había caminado con una cubeta en la mano, con los hijos pequeños corriendo adelante, con Ernesto montado en la troca. Esta vez los hizo sola, con el pecho apretado y el cansancio de quien siente que está dejando atrás algo que no termina de entender. A medio trayecto, Mercedes se detuvo bajo la sombra escasa de un mezquite. Se limpió la frente con el dorso de la mano y miró el camino por donde había venido. El rancho ya no se veía. Tampoco le hacía falta. Lo conocía de memoria. La barda vieja, el corral, la cocina, el cuarto donde Ernesto guardaba sus cosas. Pensar en eso le produjo una punzada corta, como si el cuerpo quisiera recordarle que allí no solo había vivido, sino que había construido. El perro se echó a unos pasos, con el hocico entre las patas, sin apartar los ojos de ella. Mercedes abrió la bolsa por costumbre, revisó lo poco que llevaba. La virgen, las fotos, el acta de matrimonio, un pañuelo doblado, y entre las hojas casi enterrado estaba el aviso que le habían hecho firmar. Lo sacó despacio. Lo había mirado al salir, pero ahora, con el sudor ya seco y el ruido del rancho todavía retumbándole en la cabeza, sintió la necesidad de volver a leerlo. Los nombres estaban ahí, las fechas también. El lenguaje seguía siendo el mismo, seco, formal, como si alguien hubiera intentado darle forma legal a una injusticia vieja. Mercedes pasó el dedo por el borde del papel y llegó a la firma. La observó un rato largo. No era cualquier firma para ella. Había visto la de Ernesto demasiadas veces. En libretas, en recibos, en papeles del banco, en documentos del seguro cuando nació el mayor.
La conocía como se conoce una cicatriz propia, no por el dibujo, sino por la forma exacta que deja en la memoria. Y aquella no le gustó, no supo explicarlo al principio. No era una diferencia escandalosa, no era algo que saltara a la vista de cualquiera, pero había una curva extraña en el trazo, un remate que no terminaba como debía. Ernesto siempre había hecho la última línea más pesada, como si al firmar quisiera dejar el nombre bien plantado sobre el papel. Esa firma, en cambio, se veía limpia de más, apretada, casi ensayada. Mercedes frunció apenas el ceño. Guardó el aviso de nuevo en la bolsa y siguió caminando. El perro se levantó al instante y volvió a seguirla. Llegó al pueblo ya entrada la tarde, cuando el sol seguía fuerte pero empezaba a ponerse más bajo. La mujer de la higuera vivía en una casa pequeña, de paredes claras y patio de tierra, donde una higuera vieja daba sombra suficiente para 2 sillas y una mesa de metal despintada. Mercedes tocó la puerta con los nudillos. No tuvo que explicar nada. La mujer la vio la cara cansada, la bolsa en el brazo y el polvo pegado en los zapatos y se hizo a un lado. «Pasa, Mercedes. Hay café de ayer pero aún sirve. También hay frijoles». Ella entró sin discutir. A veces, cuando una ya no tiene casa, cualquier puerta abierta se siente como descanso. El perro se quedó afuera, junto al umbral, como si supiera que ese no era todavía su lugar. La mujer de la higuera no preguntó qué había pasado. Solo le sirvió agua y luego café. Mercedes sostuvo la taza con ambas manos, pero no bebió de inmediato. Le temblaban apenas los dedos. El cuarto donde la acostaron era pequeño, con una cama angosta y una repisa donde había un rosario, un vaso con monedas y una foto vieja de unos niños de primera comunión. Mercedes se sentó en el borde del catre y miró el piso de cemento un rato largo, sin parpadear. Entonces, por primera vez desde que salió del rancho, le llegó el llanto. No fue un llanto fuerte, no se oyó casi nada. Se le fue saliendo despacio, como si el cuerpo estuviera vaciando una cubeta que llevaba llena desde hacía años. Lloró por la humillación, sí, pero también por la mesa del comedor, por la casa, por la vida entera que había dejado detrás. Lloró por Ernesto, por la manera en que él siempre decía que todo iba a estar en orden. Lloró por la confianza que había tenido en una familia que ahora la echaba como si fuera una extraña. La mujer de la higuera al otro lado de la puerta fingió no escuchar. Mercedes se limpió la cara con la punta del rebozo. Respiró hondo y volvió a pensar en los papeles. Esta vez el detalle ya no se le iba, la firma. Sacó el aviso de la bolsa otra vez y lo extendió sobre la cama. Lo observó con más calma, inclinándose hasta casi pegar la cara al papel. Comparó cada parte con la imagen que tenía guardada en la memoria. Ernesto, cuando firmaba, apretaba el nombre al inicio y soltaba la mano al final. Era un gesto torpe, de hombre de campo, pero era suyo. La firma del papel tenía otro ritmo, otra presión, como si alguien hubiera querido imitarlo sin conocerlo de verdad. Mercedes tragó saliva. No era todavía una prueba, ni una certeza completa, pero algo en ella empezó a acomodarse de otro modo. Como cuando una puerta que parecía cerrada se mueve apenas y deja entrar una rendija de aire. Pensó en el día en que Ernesto le habló de los documentos. Fue una noche cualquiera, de esas en que los hijos ya dormían y la casa estaba callada, con el sonido de los grillos afuera. Él le había dicho que había dejado una copia de la escritura en 2 lugares. Uno, en una caja del banco de Hermosillo. El otro aquí mismo, en el rancho. No porque quisiera esconderla de ella, sino porque desconfiaba de la gente y de los papeles, como desconfían los hombres que han visto perder tierra a otros por confiar de más. Mercedes recordaba esa conversación como se recuerdan las cosas que no parecían urgentes en su momento. Había sido una charla breve, casi casual. Ernesto hablaba y ella escuchaba mientras cosía un dobladillo. Nunca pensó que esa frase, dicho así nomás, iba a convertirse en lo único que podía salvarla. Volvió a mirar el aviso, luego la firma, luego las manos propias manchadas de polvo hasta las uñas. Algo no cerraba. No sabía aún qué tan profundo llegaba la mentira, pero ya había encontrado la primera astilla. Y en su experiencia, cuando una astilla entra bajo la piel, casi nunca viene sola. Ernesto había dicho una vez que si algún día pasaba algo, la verdad no estaría en la mesa sino enterrada donde solo Mercedes sabría buscarla. Mercedes se quedó con esa frase pegada a la cabeza desde la tarde en que vio la firma extraña sobre los papeles. No era que de pronto lo recordara todo. Más bien, las cosas empezaron a acomodarse solas, como piezas de un rompecabezas que habían estado tiradas por años y que ahora, al fin, alguien se tomaba el trabajo de mirar una por una. Ernesto no era hombre de hablar demasiado, pero cuando hablaba de lo que era suyo se le endurecía la voz. Decía lo mío como quien habla de una vaca, de una cerca o de una deuda vieja. Nunca presumía,
nunca levantaba la voz, pero tampoco se dejaba quitar nada. Y esa noche hacía tantos años, cuando los niños ya dormían y la casa olía a leña apagada, se había quedado sentado en el borde de la cama mirando el techo, como si estuviera repasando algo que solo él entendía. Mercedes estaba remendando una manga. Él le pidió que lo escuchara un momento. Le dijo que había guardado copia de la escritura en 2 lugares. Uno, seguro, en Hermosillo, el otro en el rancho, por si un día se ofrece, dijo nada más. Así hablaba Ernesto cuando quería decir algo serio, como si no le diera permiso a las palabras de volverse grandes. Mercedes se acordó de haber levantado apenas la vista del hilo y preguntarle por qué iba a necesitar eso. Ernesto soltó una risa corta sin alegría. Porque la gente cambia cuando huele dinero. Porque la familia a veces es la primera que aprende a volverse ajena. Porque no hay que confiarse ni de los que llevan tu misma sangre. Ella no discutió. En ese tiempo no había razón. El rancho estaba entero. Los hijos andaban vivos y el mayor todavía no se había ido al norte, y la vida parecía una cosa cansada pero firme. Nadie imaginaba que años después esos mismos papeles terminarían sobre una mesa como una sentencia. Mercedes fue hilando el recuerdo con una calma rara, como quien sigue una costura vieja con los dedos para ver en qué parte empezó a abrirse. Había otra escena, una que volvió completa en la noche del refugio. Una tarde de seca, cuando la tierra estaba tan dura que los pasos sonaban secos en el patio. Ernesto salió del cuarto de los aperos con las manos manchadas de tierra hasta las muñecas. No la tierra de barrer, no la del trabajo de todos los días. Era tierra fresca, recién removida, pegada a los pliegues de la piel. Mercedes lo vio desde la cocina y se quedó quieta un segundo. ¿Y ahora qué andas haciendo? Le preguntó. Él ni siquiera se volteó de golpe. Solo se limpió las manos en el pantalón y dijo que arreglaba unas cosas. Eso fue todo. Pero Mercedes conocía esa forma de responder. Cuando Ernesto quería esconder algo, no mentía con palabras largas, mentía con la prisa de cambiar el tema, con la costumbre, con esa tranquilidad fingida de los hombres que creen que si hablan normal, nadie se va a dar cuenta de que algo no cuadra. En ese momento ella no insistió. Había aprendido que en el campo muchas cosas se dejan pasar para no hacer una tormenta donde todavía no hace falta. Además, el cuarto de los aperos siempre había sido suyo. Era el único lugar de la casa donde Mercedes entraba solo si era necesario. Ahí guardaba Ernesto la pala corta, los costales, el alambre, la grasa para las herramientas, los repuestos, las semillas. Todo con ese orden suyo que parecía desorden para cualquiera que no lo conociera. Por eso el recuerdo la golpeó con tanta fuerza. Porque no era un cuarto cualquiera. Era un cuarto al que ella no entraba por respeto, pero que conocía igual que las otras habitaciones. Sabía cómo olía la humedad en esa esquina, dónde crujía la madera del marco, cuál de las tablas del piso había quedado más hundida con los años. Y entonces entendió algo más. Si Ernesto había dicho que la copia estaba en el rancho, no podía estar en cualquier parte. Tenía que ser en un sitio donde él supiera que nadie más iba a meter la mano sin pensar. Un lugar que pareciera demasiado común para esconder algo importante. Un rincón que nadie revisa porque cree que ya lo ha visto todo. Mercedes recordó la forma en que Ernesto se quedaba callado cuando arreglaba cosas en la tarde, sentado en una banquita baja, con una lata de clavos junto a la pierna. Recordó también que una vez, al mover una herramienta, ella notó que el suelo del cuarto tenía una marca rara, apenas visible, como si una sección hubiera sido levantada y vuelta a pisonar después. No le había dado importancia entonces. Nadie le da importancia a una raya en la tierra cuando lleva años viendo el mismo piso, pero ahora sí. Ahora todo empezaba a tener peso. La firma falsa, los papeles sobre la mesa, la rapidez con que los cuñados habían aparecido con abogado, el cambio de candado al día siguiente, la seguridad con que la trataron como si ya estuviera todo resuelto. No estaban improvisando. Habían llegado a eso después de acabar de revisar, de buscar algo que pensaron que no existía. Y aún así, no habían encontrado la otra copia. Mercedes se quedó sentada en el catre mucho rato, mirando el suelo sin verlo. En el patio el perro dormía hecho un ovillo junto a la puerta. La mujer de la higuera ya había apagado la cocina. Todo estaba en silencio, pero en la cabeza de Mercedes las cosas sonaban una detrás de otra. La frase de Ernesto, la tierra fresca en sus manos, la cara dura de la cuñada, la firma que no era la suya. La memoria no le llegó como un relámpago. Le llegó como llegan las verdades en las mujeres que han vivido mucho. Despacio, con recelo pero completas. Ernesto no había dejado esa escritura en un lugar cualquiera. La había enterrado donde solo ella podía recordarla, porque solo ella había visto aquella tarde sus manos sucias y había decidido no preguntar más. Ese detalle, pequeño para cualquiera, era justo el que ahora le abría la puerta.
Mercedes pasó la noche pensando en el rancho, en la barda vieja del lado del cerro, en el corral, en el cuarto de los aperos con el piso de tierra apisonada, en el candado nuevo del portón, puesto con una rapidez que delataba miedo más que control. Los cuñados creían que con moverla del rancho habían terminado el problema, pero no entendían que hay casas que se conocen mejor cuando una ya fue sacada de ellas. Al amanecer, Mercedes tenía la decisión tomada. No iba a esperar a que le tuvieran lástima. No iba a pedir permiso. Si Ernesto había dejado una salida, ella iba a encontrarla. Y si quería volver a poner las manos sobre esa verdad, tendría que hacerlo sin que nadie la viera llegar. Debajo de un piso de tierra que nadie había tocado en años, Mercedes encontró una caja sellada que contenía la prueba de que todo lo que le habían dicho era una mentira. La madrugada estaba quieta, de esas en las que hasta los perros ladran lejos. Mercedes caminó pegada al borde del camino, con la bolsa apretada contra el pecho y el perro siguiéndola sin hacer ruido, como si entendiera que aquella vez no se trataba de buscar comida ni refugio, sino de algo más serio, más antiguo. No llevaba prisa, llevaba determinación. Al llegar al rancho, no entró por el portón. Se fue por el lado del cerro, donde la barda vieja seguía teniendo una piedra floja desde hacía años. La apartó con cuidado, metió primero la bolsa, luego el cuerpo, y el perro pasó detrás de ella sin dudar. El patio estaba igual y distinto al mismo tiempo. Igual en los mesquites, en el olor a tierra seca, en la sombra larga de la cocina. Distinto porque ya no había voces, ni platos, ni el paso pesado de nadie adentro. La casa vacía parecía contener el aliento. Mercedes cruzó sin encender luz. Conocía cada tabla que crujía y cada tramo del piso donde el adobe hacía un sonido hueco. Fue directo al cuarto de los aperos, como si una mano invisible le estuviera marcando el camino. El perro se quedó a la entrada, olfateando el aire, quieto, vigilante. Adentro olía a aceite viejo, a madera encerrada, a polvo dormido. Mercedes sacó la linterna del celular y barrió el espacio con una luz corta, suficiente para ver las herramientas colgadas, los costales apilados en una esquina, la cubeta volteada donde Ernesto a veces se sentaba a remendar alambre. Todo estaba casi igual que en vida de él. Y justamente por eso dolía. Se acercó despacio al piso de tierra. Miró una vez, luego otra. El cuarto tenía años de no ser tocado a fondo, pero había algo que seguía llamándole la atención desde el primer instante. Un cuadro de tierra más compacto, más oscuro, apenas distinto al resto. Cualquiera habría pasado de largo. Mercedes no. Ella conocía ese suelo como se conoce una cicatriz vieja. Sabía cuándo la tierra había sido removida y apisonada después. Se agachó, pasó la mano por encima, sintió la diferencia enseguida. No dijo nada. Buscó la pala corta que colgaba en la pared. La tomó con ambas manos y empezó a cavar con cuidado, sin hacer ruido, metiendo el metal justo donde la tierra cedía un poco más fácil. Al principio solo salía polvo. Después la pala golpeó algo duro. Mercedes se quedó inmóvil. Volvió a meter la pala un poco más al centro. El sonido seco volvió, esta vez más claro. Madera. Se arrodilló, dejó la pala a un lado y empezó a quitar tierra con las manos. Las uñas se le llenaron al momento. La humedad del fondo subió en un olor leve, mezclado con ese aroma agrio que dejan los sitios cerrados durante años. Poco a poco apareció una esquina de madera, luego otra, luego una caja entera, envuelta en plástico negro, sellada por los bordes con una cinta que ya estaba reseca pero seguía firme. Mercedes tragó saliva. Se quedó viendo la caja un segundo largo, como si en lugar de un objeto tuviera enfrente a Ernesto sentado otra vez en la banquita del patio, callado, con esa forma suya de esconder las cosas sin dejar de parecer simple. La sacó con esfuerzo. No pesaba tanto, pero temblaba más por dentro que por fuera. Rasgó el plástico con los dedos, quitó la cinta, levantó la tapa. Adentro, envuelta en una manta doblada con cuidado, estaba la escritura original. Mercedes no la tomó de inmediato. Primero miró el papel como si no se atreviera a tocarlo. Luego lo levantó despacio, sintiendo el borde áspero, el peso real de un documento que no mentía. Ahí estaban los sellos, la firma antigua, las fechas correctas, el nombre del rancho, los linderos, la compra hecha como debía ser. No había prisas ni huecos ni esa pulcritud sospechosa de los papeles nuevos. Era un documento vivido, viejo, verdadero. Debajo había un sobre. El nombre de Mercedes estaba escrito con la letra de Ernesto. Esa letra dura y ladeada que parecía ir siempre con prisa y que, sin embargo, ella podía reconocer entre mil. El corazón se le apretó antes de abrirlo. Se sentó en el piso, apoyó la espalda contra la pared del cuarto y, con el perro ya echado a su lado, rompió el sobre con los dedos manchados de tierra. La carta decía poco. Ernesto nunca había sido hombre de vueltas. Le decía que si estaba leyendo eso era porque ya no estaba para explicarle nada en persona. Le decía que había guardado esa escritura ahí porque conocía a su familia,
porque sabía hasta dónde podían llegar cuando el dinero se metía en medio. Le decía que no la había puesto en manos de nadie más porque solo ella iba a entender dónde buscar. Y le decía, con una honestidad que casi dolía, que si algo salía mal, no era porque él no hubiera querido evitarlo, sino porque la vida a veces se adelantaba a los planes. Mercedes leyó una línea, luego otra. Se detuvo un momento, bajó la vista al papel, pasó el dedo por el borde doblado y siguió. Ahí estaba todo lo que necesitaba saber. Que Ernesto no había dejado el rancho en el aire, que había pensado en ella, que había dejado una salida, una defensa, una prueba. Y también estaba esa cosa más íntima, más silenciosa, que no se decía con palabras grandes pero se sentía igual. Él había confiado en ella más que en cualquiera. Mercedes cerró los ojos un segundo. No lloró como lloran en las películas. Solo se le humedecieron los ojos y respiró lento, como si el aire se hubiera vuelto más pesado dentro del cuarto. Luego dobló la carta con cuidado, la volvió a guardar junto con la escritura y apretó la caja contra el pecho apenas un instante. No era solo un documento. Era la última forma en que Ernesto seguía protegiéndola. A la mañana siguiente, la licenciada revisó todo sin decir nada durante varios minutos. Era una mujer seca, de esas que no necesitan levantar la voz para hacerse respetar. Puso la escritura original frente a la otra, la que traían los cuñados, y comenzó a comparar línea por línea, firma por firma, sello por sello. Mercedes se quedó sentada al borde de la silla con las manos entrelazadas y la bolsa de mandado apoyada en las piernas. La licenciada alzó por fin la vista. «Esto está falsificado», dijo sin rodeos. «No solo la firma, también la fecha, y el notario que aparece aquí ya no estaba ejerciendo cuando supuestamente firmó». Mercedes no respondió enseguida, solo parpadeó una vez. «¿Entonces?», preguntó al fin. La licenciada juntó los documentos y apoyó los dedos sobre la mesa. «Entonces vamos a pedir peritaje, pero le adelanto algo, esto no aguanta una revisión seria. La escritura buena es esta, la otra la hicieron para quitarla a usted». Mercedes sintió que algo se acomodaba adentro despacio como una puerta que al fin cierra bien después de años de quedar mal trancada. No era alegría completa, era otra cosa, alivio, sí, pero también una rabia vieja que por fin encontraba forma. El proceso no fue corto, nada de eso lo era. Hubo que ir al juzgado, esperarte entregar copias, responder preguntas, soportar miradas de gente que ya había decidido juzgarla por venir sola y con las manos gastadas. Los cuñados llegaron con otro abogado, más elegante, más seguro de sí mismo, y trataron de sostener la mentira hasta donde pudieron. Dijeron que la escritura encontrada por Mercedes había aparecido después, que ella la había escondido, que era una maniobra para quedarse con algo que no era suyo. Pero el perito no opinó. El perito midió, comparó tintas, formas, sellos, registros, hojas, fechas. Revisó el papel contra el archivo oficial y encontró lo que ya nadie podía tapar. El notario que figuraba en la escritura falsa había muerto años antes de la fecha que aparecía en el documento. La firma no correspondía. El sello no correspondía. La secuencia tampoco. Era una falsificación hecha con prisa o con exceso de confianza. O con las dos cosas. Cuando salió esa conclusión, la mentira se vino abajo sola. El juez leyó el informe, luego miró a los abogados y no hubo mucho más que discutir. La escritura presentada por la familia fue declarada nula. La escritura original quedó válida. Mercedes figuró como dueña legítima, viuda de Ernesto, con los derechos que siempre habían querido borrarle. Ella no dijo nada cuando escuchó la resolución. Se quedó quieta, con la mirada fija en un punto cualquiera del escritorio. Pero cuando salió del juzgado y sintió el sol en la cara, respiró hondo por primera vez en semanas. Afuera estaba el perro, sentado junto a la puerta, como si hubiera esperado ahí todo ese tiempo sin moverse, sin preguntar. Mercedes lo miró y por fin aflojó los hombros. «Ya está», le dijo bajito. Y en ese momento no hizo falta decir más, porque la verdad ya estaba escrita donde tenía que estar, porque la tierra había guardado lo que otros quisieron esconder, porque Ernesto, aún muerto, había dejado la prueba exacta en el lugar exacto, y porque Mercedes, que había sido tratada como si no supiera nada, terminó siendo la única que sabía dónde buscar. Con la sentencia en la mano y el nombre de ella reconocido por la ley, solo faltaba una última cosa: volver a cruzar el portón. Cuando Mercedes volvió al rancho, no volvió para reclamar una casa, volvió para recuperar la vida que le habían intentado borrar. Llegó temprano, con el sol apenas levantándose detrás de los cerros y la bolsa de mandado apretada bajo el brazo. Ya no traía la misma cara con la que se había ido. Seguía cansada, sí, pero era otro cansancio. Uno que ya no venía de la vergüenza, sino de haber aguantado demasiado y haber salido viva de ahí. El portón seguía ahí, con el candado nuevo colgando como una ofensa vieja. Mercedes se quedó un momento mirándolo.
sin apuro. Luego sacó la cizalla que le prestó su hijo mayor. La ajustó con las dos manos y cortó el hierro de un solo tirón seco. El ruido rebotó en el patio vacío y después se hizo silencio otra vez. El hijo no dijo nada, solo empujó la hoja del portón y dejó que ella pasara primero. Adentro todo estaba quieto, pero no muerto. El rancho tenía ese aire de las casas que han esperado. La cocina olía a polvo, a leña apagada, a paredes cerradas mucho tiempo. Mercedes caminó despacio, tocando con la punta de los dedos la mesa, la repisa, el marco de la puerta. No como quien revisa una propiedad, sino como quien saluda a alguien que creyó perdido. Lo primero que notó fue el hueco en la pared junto al fogón. Ahí había estado la foto de su boda. La buscó con la mirada como si pudiera aparecer sola, pero no estaba. Entonces abrió la bolsa, sacó el marco envuelto en una toalla y lo sostuvo un instante antes de volver a colgarlo. La imagen quedó derecha, con ella joven, la trenza larga sobre el hombro, y Ernesto al lado serio como siempre, con ese traje que solo usó una vez. Mercedes se quedó viéndola unos segundos. No sonrió, solo respiró hondo, como si por fin algo hubiera regresado a su sitio. El perro entró detrás de ella, olfateó el umbral, cruzó la cocina y fue directo a echarse junto al fogón. Lo hizo con la naturalidad de quien no pide permiso porque nunca pensó irse. Mercedes lo miró de reojo y soltó una exhalación breve. «Pues aquí era», murmuró. El hijo mayor cargó las cosas del carro, una caja con trastes, un par de cobijas, herramientas y una maceta con tierra que Mercedes había cuidado todo ese tiempo como si fuera un recuerdo con raíces. No trajeron mucho, no hacía falta. La casa estaba vacía, pero no por mucho tiempo. Ese mismo día limpiaron la cocina. Barrido lento, trapo húmedo, ceniza vieja fuera del fogón. Mercedes acomodó los platos de siempre en el estante, abrió ventanas, dejó que entrara el aire. El rancho empezó a cambiar sin hacer ruido, no de golpe sino por partes. En la tarde, ella salió al patio con una lata vacía y un puño de semillas de epazote. Era lo primero que iba a sembrar. Su madre decía que antes de pedirle mucho a la tierra, había que darle algo que oliera a casa. Mercedes se arrodilló junto al cajete, removió un poco la tierra con los dedos y sembró las semillas una por una, con paciencia como si estuviera contando bendiciones. El hijo la observó desde la sombra del corredor. ¿Eso primero?, preguntó. Mercedes asintió sin alzar la vista. Lo primero siempre es lo que aguanta. Él no respondió. Se agachó a su lado y le pasó la cubeta con agua. Entre los dos regaron despacio, sin prisa. La tierra oscura tragó el agua en silencio. Durante los días siguientes empezaron a llegar otros. Primero una vecina que dejó tortillas calientes y se fue sin hacer preguntas. Luego un compadre viejo que ofreció reparar una tabla suelta del corral. Después llegó una pareja con un costal de alimento para las gallinas, como si ya supieran que la casa estaba volviendo a levantarse. Nadie vino a dar lástima. Vinieron a acompañar. Mercedes no hablaba mucho de lo que pasó. Cuando alguien le preguntaba, respondía lo justo. Ya no necesitaba explicar cada golpe. Había cosas que se entendían solas cuando la gente veía la forma en que uno volvía a barrer su propio patio. En la segunda semana, el epazote empezó a asomar. Primero apenas una línea verde, luego dos hojas pequeñas, después el olor fino que llenó la cocina cuando Mercedes rozó la tierra con los dedos. El hijo lo vio y sonrió como si ese brote fuera una señal más importante que cualquier sentencia. El perro se había adueñado del corredor. Dormía donde le daba el sol, vigilaba el patio, levantaba la cabeza cada vez que oía una camioneta acercarse. A veces se acercaba a Mercedes cuando ella se quedaba quieta frente a la foto de bodas. No hacía nada más, solo estaba. Una tarde, mientras el cielo se ponía naranja detrás de los mezquites, Mercedes se quedó en el umbral de la cocina mirando el patio limpio, el fogón barrido, la foto en su lugar y al perro echado cerca de la puerta. Su hijo estaba al fondo, enderezando una cerca con un alambre nuevo. A lo lejos, vecinos cargaban tablas entre risas bajas. Entonces Mercedes entendió que la vida no había regresado con ruido. Había vuelto así, en pasos pequeños, en manos que ayudan, en tierra removida, en una planta que sale a tiempo, en un perro que decide quedarse. Y mientras el epazote brotaba en la cocina, Mercedes entendió que había cosas que uno no pierde si sabe dónde está la verdad. Hay verdades que se entierran para sobrevivir, pero no para perderse.